Buenas tardes compañeros, mi nombre es Lindy Lorena León Martínez. Hoy les vengo a hablar sobre el tema de cambio evolutivo en poblaciones del subtema de microevolución. ¿Qué es la microevolución? Es el cambio de frecuencia alélica de una población perceptible en unas pocas generaciones. Se trata de pequeñas modificaciones que pueden llegar a originar nuevas especies, incluyendo los fenómenos paulatinamente y a partir de cambios discretos que se van acumulando variaciones que hacen que una misma especie genere rasgos diferentes, ¿sí?, de las que ya presentan, o bien que una especie pueda con el tiempo subdividirse en nuevas especies gracias a la acumulación de estos cambios. Tenemos dos ejemplos, un ejemplo de los escarabajos y otros ejemplos de la de los pájaros. Los pájaros nos encontramos con los descendientes, tienen diferentes tamaños de picos, y estos tamaños de picos se hacen más variables, ¿sí? Esto es porque una acumulación de cambios que se dan en este carácter con el tiempo podría pasar que se generen dos subpoblaciones y con el tiempo puede llegar a darse dos especies nuevas, las de pico grande y las de pico pequeño. En el microevolutivo encontramos 5 procesos en los cuales aparece apareamiento no aleatorio, mutaciones, derivada genética, fluido genético y selección natural. En apareamiento no aleatorio cambian las frecuencias genotípicas. En él encontramos endogamia y apareamiento selectivo. La endogamia, primero, no cambia de frecuencia alérgica. Segundo, en la frecuencia se dan genotipos homocigotes y aumentan con cada generación sucesivamente de la endogamia. Tercero, encontramos que disminuyen el valor adaptivo de los individuos. Cuarto, esta reproducción se da en individuos de descendencia común o del mismo linaje, ¿sí? En el apareamiento selectivo es en que los individuos seleccionan sus parejas sexuales. Acá podemos ver un ejemplo de los escarabajos. Según el principio de Hardy, establece que no existen cambios significativos en poblaciones grandes de un individuo, lo que demuestra la estabilidad genética. Prevé lo que se espera cuando una población no evoluciona y por qué genotipos dominantes no son siempre más comunes que los receptivos. Entonces ahí podemos ver claramente el ejemplo de los escarabajos A mayúscula y los escarabajos A minúscula. En emparejamiento selectivo preferían por genotipos o genotipos semejantes, ¿sí? O sea, del mismo tamaño. Y en emparejamiento no selectivo prefieren por genotipos o genotipos distintos de otras especies. Las mutaciones aumentan la variación dentro de una población. La variación se introduce en una población por medio de mutaciones que son cambios impredecibles en el ácido desoxirribonucleico del ADN. Las mutaciones, que son la fuente de todos los nuevos alelos, resultan de un cambio en los pares de las bases de los nucleótidos de un gen, un reordenamiento de genes dentro de los cromosomas, de modo que sus interacciones producen diferentes efectos o un cambio en la estructura de los cromosomas. Las mutaciones ocurren de manera impredecible y espontánea. En la derivada genética, los elementos aleatorios cambian la frecuencia alélica, ¿sí? Es un cambio de frecuencia alélica de una población que ocurre de generación en generación y se da al azar. Para ser más exacto, la derivada genética es un cambio debido a un error de muestreo en la selección de los alelos para la siguiente generación. A partir del conjunto de genes, la generación actual, aunque la derivada genética ocurre en poblaciones de todos los tamaños, sus efectos tienden a ser más fuertes en las poblaciones pequeñas. La evolución debida a sucesos azarosos, los efectos del cuello botella y fundador, ¿sí? Cuello botella consiste en que una población sufre reducción drástica en su tamaño, dado este lugar una población con otra probabilidad de sufrir una derivada genética. El efecto fundador, este se refiere a las consecuencias que se derivan de la creación de una población nueva de individuos a partir de un número muy reducido de estas, aunque una población puede aumentarse, ¿sí?, y volverse
hace bastante enorme o grande los genes, aportado por todos sus miembros, derivado de los pocos genes que presentan originalmente los fundadores. Los fundadores generan que resultan cuando un pequeño número de individuos de una población grande fundaron una nueva colonia y ese es el efecto fundador. En el flujo genético suele aumentar la variación dentro de una población, o sea, suele aumentar la variación, o sea, tienen más probabilidades de cambio. También conocido como la migración de genes, es la transferencia de los alelos de los genes de una población a otra. La migración hacia o desde una población puede ser responsable de importantes cambios en la frecuencia del acervo genético, el número de individuos con un rasgo particular. La emigración puede resultar en la introducción de un nuevo material genético. El acebeo genético estableció una especie o una población particular y a la inversa, la emigración puede provocar una pérdida de material genético. Hay un número de factores que afectan el ritmo del flujo genético entre poblaciones diferentes. Uno de los factores más significativos es la movilidad y los animales tienden a ser más móviles que las plantas, ¿sí? Una mayor movilidad tiende a darse más potencia entre la migración de un individuo. La selección natural cambia la frecuencia alélica de una forma que aumenta la adaptación. La selección natural es el mecanismo de evolución propuesto inicialmente por Darwin, en el que los miembros de una población que se acumulan con más éxito al ambiente, sí, que se acomodan más al ambiente, tienden mayor adaptabilidad, tienden más probabilidad de sobrevivir y reproducirse. A lo largo de las generaciones sucesivas, la proporción de anhelos factoriales aumentan en la población, en constante con otros procesos de microevolutivos, como el apareamiento no aleatorio, mutuación, derivada genética del fluido. La selección natural conduce a cambios evolutivos adaptativos, como por ejemplo, no solo la selección natural solo explica por qué los organismos están bien adaptados, sino que también los ambientes donde viven también ayudan a entender lo notable de la diversidad de la vida, también permite a las poblaciones cambiar y en consecuencia adaptarse a diferentes ambientes y formas de vida. En el polimorfismo genético pues se puede estudiar en varias formas. El polimorfismo genético es la variación genética entre individuos en una población. Es extenso en poblaciones, aunque muchas de las variantes genéticas se presentan a frecuencias bajas. Muchos de los polimorfismos genéticos no es evidente porque no producen genotipos distintos. Una forma en que los biólogos estiman la cantidad total de los polimorfismos genéticos en las poblaciones es mediante la comparación de diferentes formas de una proteína particular, ¿sí? Cada forma consiste de una consecuencia aminoácidas ligeramente diferentes que es codificada por un alelo diferente. Por ejemplo, los estratos de piel que contengan una enzima particularmente puede analizarse para diferenciar individuos mediante la electroforesis en el gen, ¿sí? Esta fue mi pequeña presentación, espero que les haya quedado bien entendido el tema y nos veremos en clase. Gracias.